Muy buenas a todos, clase 8 de seguridad privada. Bueno, nos quedamos el otro día en el artículo 41 hablando de los servicios de vigilancia y protección. Y bueno, como os comentaba en clases anteriores, clase 6 y clase 7. Si estáis llevando el tema al día, vais a daros cuenta cómo muchas de las cosas, el 80 o el 90%, ya las hemos ido viendo. O sea que tenemos que esto tomarlo a modo de repaso, ¿vale? Tenemos que tener ciertos conceptos claros. El punto de inflexión os lo marqué en el artículo 26 cuando hablábamos de las profesiones de seguridad privada, que vuelvo a repetir, eran personal de seguridad privada integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes explosivos, escoltas privados, guardas rurales y sus especialidades, guardas de caza y guardapesca marítimos, jefes de seguridad, directores de seguridad, que teníamos que estar pendientes en el artículo 35 y 36 en esas pequeñas diferencias en cuanto a funciones, y los detectives de seguridad privada. Luego vimos las funciones en los artículos sucesivos. Vamos a ver hoy en este artículo cosas que ya hemos ido viendo, como por ejemplo que los servicios de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, todo aquello que iba a dar seguridad esta ley o trataba esta ley, tanto públicos como privados, dice que se van a prestar por vigilantes de seguridad, o en su caso por guardas rurales, con carácter general en el interior. Ya hablamos de cómo iban eso, así como en las propias instalaciones o propiedades a proteger. También se pueden prestar fuera de estos espacios sin necesidad de autorización previa. Ojo con esto. No es necesario. Yo puse el típico ejemplo del IFEMA, que era quizá algo más recurrente en cuanto a un espacio público o espacios de uso común, una feria de exposiciones, etcétera, etcétera. En una serie de supuestos que no necesitaban esa autorización, como vigilar y proteger acciones de manipulación, utilización de bienes, maquinaria, equipos valiosos que hayan que tener en las vías o espacios públicos de uso común. Retirada y reposición de fondos en cajeros automáticos. Esto vais a ver como cuando seáis miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. eh, si, por ejemplo, estáis prestando un servicio antiterrorista en una de las estaciones aquí en Madrid, por ejemplo, es común ver cuando estamos haciendo un puesto fijo cómo estos vigilantes de seguridad vienen a hacer retiradas de fondos en cajeros automáticos. Desplazamientos al exterior de inmuebles objetos de protección para realizar pues, alguna actividad de función y vigilancia de dichos inmuebles, no sé, pues una ronda de vigilancia. También vigilancia y protección de medios de transporte y sus infraestructuras. Lo que os he dicho antes, por ejemplo, cuando estemos en un puesto fijo, en este caso hemos dicho que manera de retirar fondos automáticos, fondos en cajeros automáticos, dinero, pues en este caso pues van a hacer pues, una vigilancia pura y dura en esas infraestructuras o medios de transporte. Algo que hemos visto que tenía relación con el apartado Charlie, servicio de ronda o vigilancia discontinua, ¿vale? En diferentes lugares y aquellos que tengan que ver con objeto de protección. Persecución, ojo con este apartado Foxtrot, persecución de quienes sean sorprendidos en flagrante delito en relación al objeto de su protección o vigilancia. ¿Ok? Esto es una cosa que tenemos que tener un pequeño plus a la hora de estudiarlo. Situaciones de razones humanitarias, lógicamente, si hay alguien que le ha dado un infarto, cuanto menos tendremos que avisar no sé, el 112 si no disponen de servicio médico propio y atender a esa razón humanitaria. Servicios de vigilancia y protección que se refieren en los apartados siguientes, ¿vale? Pero estos que vamos a ver en los apartados siguientes, que ya hemos hablado algo de ellos en clases anteriores, bueno, vamos a decir que van a requerir autorización previa, ¿ok? Para que tengamos algo en la cabeza de cuándo sí se necesita y cuándo no se necesita, la autorización previa, respecto a la última, respecto a aquellos que necesitan autorización previa, son los que se prestan en coordinación, cuando proceda lógicamente, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Como por ejemplo, vigilancia en polígonos industriales y urbanizaciones, vías y espacios comunes, vigilancia en complejos o parques comerciales y de ocio, vigilancia en acontecimientos culturales, deportivos, un Santiago Bernabéu, un Wanda Metropolitano, otro cualquier espacio social, cuando se celebran, por ejemplo, conciertos, entre otros, y la vigilancia y protección en recintos y espacios abiertos que se encuentren delimitados, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, es que el IFEMA da lugar a mucho. No sé, imaginaros donde se está haciendo un recinto ferial, donde es común una serie, bueno, y en el caso que tengamos que estar prestando servicio, ¿vale? Ojo con esto de cuándo no se necesita autorización y cuándo sí. Y sobre todo, la coordinación.
Cuando así se decida por el órgano competente, y cumpliendo sobre todo las órdenes e instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad, podrán prestarse los siguientes servicios de vigilancia y protección. Esto ya lo hemos visto. La vigilancia perimetral en centros penitenciarios, lo vimos en la clase 7. Creo recordar, vigilancia perimetral de los CIES, ¿vale? Que tenemos un tema donde vemos parte, policías nacionales, y donde a guardias civiles, tema 12, hablamos también algo de ellos. Vigilancia de otros edificios, instalación de organismos públicos, cualquiera que le corresponda, ni la participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, pero siempre y sin perder de vista la complementariedad con la actividad o las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, vamos a hablando de cosas más específicas, cosas que no son difíciles, cosas que ya hemos ido viendo, cosas que hemos ido estudiando a través de ejemplos en clases anteriores, como os digo. Y son los servicios de videovigilancia, ¿ok? Bueno, algo que es importante, que viene regulado, y dice que consisten en vigilar a través de ¿qué? A través de cámaras, las cuales van a captar imágenes y sonidos. ¿Qué finalidad tienen estos? Prevenir infracciones y evitar daños a las personas o bienes, objetos de protección, así, aunque no lo ponga, como impedir delitos. La acción delictiva es una cosa que es disuasoria cuando vemos una cámara de seguridad. No tiene en consideración del servicio de vigilancia la utilización de todas estas que hemos ido hablando, cámaras y videocámaras, cuyo objeto principal sea la comprobación del estado de las instalaciones o bienes, control de accesos, aparcamientos y garajes, actividades que se desarrollan del centro de control y otros puntos, zonas o áreas de las autopistas de peaje, porque estas funciones podrán realizarse por personal distinto de seguridad privada. Véase el ejemplo de autopistas de peaje. Ahí no hay seguridad privada, ahí son los mismos trabajadores de la propia estación o el propio peaje los que se encargan de este servicio de vigilancia a través de las mismas. No se pueden utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonido de vías y espacios públicos o de acceso público, salvo en una serie de supuestos, como viene recogido una serie de normativa, previa autorización administrativa del órgano competente, ya sea administración general o administración autonómica. Su utilización en el interior de los domicilios requerirá el consentimiento del titular. Cuando nosotros, como particulares, hemos contratado un servicio de seguridad privada y en la misma seguridad privada nos ofrece distintas posibilidades. Por ejemplo, cuando instalamos una alarma en casa, ahí sabéis que son de varios tipos. Hay cámaras de seguridad que te vigilan el interior, que nosotros desde una app en nuestro móvil tenemos acceso a lo que estamos viendo en una segunda residencia, por ejemplo, lo que está pasando en la playa en tiempo real. Las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y transmisión de alarmas no requieren autorización para su instalación, empleo o utilización. Hemos hablado de que hay una serie de medidas obligatorias que van a venir reguladas, que vienen ya estipuladas y que son así, son las que necesitan una cámara de vigilancia y para ellas no necesitan autorización administrativa. Bien, hemos hablado de las cámaras que captan imágenes y sonidos. Por respecto a las grabaciones realizadas por estos sistemas, no se pueden destinar a un uso distinto de su finalidad. Cuando estén relacionadas con hechos delictivos, se van a aportar a propia iniciativa o, si hay un requerimiento, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Okay? Sobre todo, podríamos hablar mucho en esta segunda línea cuando pone respetando los criterios de conservación y custodia, ¿vale? Cuando hay un hecho delictivo, desde el momento que se abren diligencias de investigación, hay una serie de pesquisas que hay que realizar y hay que respetar siempre y garantizar la cadena de custodia. Creo que ya os ha hablado Juan o Miguel, sobre todo Juan, creo que si no os ha hablado os hablará de lo que es la cadena de custodia. Es algo que tenéis que tener muy presente en vuestra vida profesional. Importante respecto a las grabaciones, todo lo relativo a la protección de datos de carácter personal, porque aunque aquí nos habla algo, vosotros en el tema del efecto, ya sabéis que creo que ha habido una modificación, la 7/2021 de 26 de mayo, que modifica la anterior. Pues todo lo viene más recogido en la propia ley, ¿vale? Solamente tenemos que saber que respecto a la protección de datos se va a someter a una serie de principios, proporcionalidad, idoneidad e intervención mínima. Parte importantísima. Yo aquí sí me la aprendería.
Servicios de protección personal. Bueno, ¿podemos ser particulares y contratar un servicio de protección personal? Sí. ¿Quién son los encargados? Los escoltas privados, cosas que ya hemos hablado. No van a acompañar, no van a defender, no van a proteger por nuestra vida, libertad, integridad física. Estos no pueden realizar identificaciones, no pueden restringir la circulación, como nos habilita la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que ya estudiaremos. No pueden detener, salvo en caso de flagrante delito, ¿vale? Y siempre ya sabéis que atenderemos al artículo 490 de la LICRIM. Estos servicios solo se pueden realizar previa autorización del Ministerio de Interior, ministerio que es el importante en este tema, que sale en el 95% de las veces de nuestra propia Ley de Seguridad Privada. Depósito de seguridad también hemos hablado algo, y estos son, pues bueno, los que se dedicaban en el artículo 5.1 Charlie, si os recordáis al principio del tema, clase 1, clase 2, que hemos hablado, y en sucesivas también lo hemos recordado, artículo importante junto con el artículo 26. Bueno, pues el artículo 5.1 Charlie son el que hablaba de ciertas cosas, de una serie de actividades que iban a estar a cargo de vigilantes de seguridad, que se van a prestar obligatoriamente cuando alcancen unas cuantías. Ya sabéis que todo esto se refiere a dinero, lo hemos resumido en las clases anteriores como dinero, y tienen que alcanzar una serie de cuantías, ¿bien? Que tengan un valor especial. Hay unos depósitos de seguridad que van también respecto a armas, cartuchería y todo lo que tiene que ver a explosivos, que están a cargo de la especialidad de vigilante de explosivos, ¿vale? Así que diferenciamos estos depósitos de seguridad. Los normales, lo que cuesta mucho dinero, son los vigilantes de seguridad como norma general. Los de depósito de custodia de explosivos, armas y cartuchería a cargo de vigilantes de explosivos. Hemos hablado también que hay una serie de transportes de seguridad. En el artículo 44 veíamos que van a cargo de los vigilantes de seguridad objetos, obras de arte, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que suponga y tenga una cuantía económica que se desarrolle de manera reglamentaria. Y luego hablábamos de los explosivos. Pues bueno, ¿quién van a ser los que van a realizar estos transportes de seguridad? Los mismos, pero con vehículos acondicionados, que estén diseñados especialmente para cada tipo de transporte, ¿vale? Y sobre todo tienen que estar homologados. Y de esa manera se podrá garantizar la protección durante el mismo por parte de los vigilantes de seguridad o de los vigilantes de explosivos. Servicio de instalación y mantenimiento. ¿En qué consiste esto de instalar y mantener todas estas cosillas de aparatos, equipos, dispositivos? Pues bueno, hay una serie de técnicos que son los acreditados. Ojo, ¿os acordáis la importancia de esta palabra, verdad? De habilitado, diferencia de habilitación y diferencia de acreditación. Pues esto es una cosilla que tenemos que tener muy presente. Técnicos acreditados que van a instalar, van a mantener todos los dispositivos, todos los sistemas, que esté cumpliendo la finalidad, que bueno, estén diseñados por parte de ingenieros y que estos técnicos son los que instalan todo en tiempo y forma, ¿vale? Servicio de gestión de alarma. Importante, vamos a destacar aquí los operadores de seguridad. Bien, porque nos dice el artículo 47 que los servicios de gestión de alarma a cargo de operadores de seguridad, preguntilla de examen, consiste en la recepción, verificación no personal, porque estos son los que cuando salta la alarma son los que ellos lo ven, los primeros que están viendo dónde en su pantalla está saltando entre todos los servicios que tienen a su cargo, ¿vale? Estos transmiten las señales de alarma a quién, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si, por ejemplo, entran a robar una nave de Fuenlabrada, suena la alarma en una empresa de seguridad privada, será el operador de seguridad privada el que alerte a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Le da información y nosotros iremos. Estos servicios de respuesta ante alarma se prestan por vigilantes de seguridad, cuando sea objeto de su protección, o por guardias rurales en su ámbito competencial, que para eso lo vimos. Y pueden ser una serie de servicios. Depósito y custodia de llaves de los inmuebles. Normalmente os dije que está el servicio Acuda, que cuando se ha contratado, si una empresa de Fuenlabrada tiene contratado ese servicio, podrás acudir un vigilante de seguridad con llaves, que es el que esté custodiando, que como norma general podrá o no decir si es positivo o negativo, o solamente abrirnos la llave de la puerta a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es común que nosotros lleguemos bastante antes. Bien, en función del hecho delictivo que se esté produciendo o si se ha producido, será necesario entrar o no. Bueno, se llegan ya a hablar un poco más de cómo se desarrolla cada cosa en cuestión, ¿vale? Bueno, el desplazamiento de vigilantes o estos guardas a proceder a la verificación, que es lo que estamos hablando ahora, y facilitar el acceso a los servicios policiales en caso de emergencia.
recordad, en el caso de que ellos hayan llegado antes que nosotros. Lo común es que nosotros lleguemos en un alto porcentaje. Y bueno, si ha pasado y aparentemente no vemos nada y tenemos un buen perímetro de seguridad donde si están dentro tenemos que ver si salen, pues a lo mejor no hay que aventurarse y entrar acorde a la legislación y esperando a que nos facilite el servicio acuda a la apertura. ¿Ok? Bien, con esto vamos a empezar a hablar de los servicios de despacho de detectives privados que, como dais cuenta, con carácter general, aunque vamos a ver cosas que ya sabemos, con carácter general siempre lo dejan un poco apartados. Digamos que son los especialitos. ¿Por qué? Porque son los que llevan una actividad única y exclusiva para ellos mismos. ¿Ok? En primer lugar, vamos a repasar, no vamos a estudiar. ¿Están a cargo de quién? A cargo de detectives, estos servicios de investigación privada y que van a estar pudiendo investigar pues, todos aquellos aspectos relativos al ámbito económico, laboral, financiero en general, vida personal, familiar, social, excepto, ojo con este excepto, la que se desarrolle en domicilios o lugares reservados. Como opositores, vuelvo a repetiros una vez más, yo creo que lo he repetido 500 veces, cuando en una pregunta tipo test en nuestra carrera como opositor nos aparece la palabra domicilio, tenemos que alertarnos bastante. No tenemos que tener miedo a nada, tenemos que alertarnos y parar un momentito, pues son palabras que tienen muchísima importancia. Estos despachos detectives van a obtener información para todo ello, todo aquello que nos hayan contratado y tengan lugar en, bueno, donde sea. Aquí nos ponen ferias, hoteles, exposiciones, bueno, donde nos hayan contratado. Van a poder averiguar, van a tener que obtener información, van a tener que conseguir pruebas relativas a delitos perseguirles instancia de parte. Hemos dicho esto, yo creo que ya un montón de veces por activa y por pasiva. Así que aquí no nos van a pillar nunca. Hemos hablado que en ningún caso se puede investigar la vida íntima de las personas, vuelvo a repetirse aquí en este párrafo, en sus domicilios, en lugares reservados. Ojo con la palabra domicilio, ¿vale? Ni tampoco se pueden utilizar otra serie de tipos de medios personales o materiales, una típica videocámara que se nos ocurre a todo el mundo como ejemplo gráfico, que vaya a atentar contra el derecho a honor, intimidad personal o familiar, propia imagen, los secretos de las comunicaciones o la importantísima protección de datos. ¿Ok? Bien. En la prestación de servicio de investigación, estos detectives no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con lo de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no solo detectives, sino nada de lo que hemos visto aquí en esta ley se puede confundir con las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Ok? Los servicios de investigación privada se ejecutarán con respecto a una serie de principios: razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Ya sabéis también lo que yo pienso de los principios. Yo siempre diré que tenemos que estudiar todo, pero tenemos que estudiar con criterio muchas veces. Igual que remarqué antes, una serie de principios, estos son bastante comunes y quizá por dar una pincelada un poco más especial aparece el principio de razonabilidad, porque necesidad, idoneidad y proporcionalidad se repiten casi siempre, son de una manera bastante común. Informe de investigación. ¿Qué va a redactar ese despacho detective cuando tenga un caso? Bueno, pues va a decir que tiene o le va a asignar un número de registro. Va a tener que contar con datos de la persona, lógicamente, que le haya encargado y contratar ese servicio. ¿Cuál es el objeto, el motivo, ese delito o ese caso perseguible estancia de parte, medios y resultados que se vayan obteniendo y aquellos que están investigando, ¿vale? De aquellos que nos vayamos nutriendo como detectives, es decir, si yo subcontratado, si soy yo solo o tengo otro compañero, ¿vale? Y sobre todo los plazos más o menos, aunque esto no es un 2 más 2, que se vayan estimando, ¿vale? Pues todo eso va a ir regulado en el informe y va a costar, os dije, información directamente relacionada con el objeto y la investigación. Aquí no se van a meter más datos que los necesarios, ¿vale? Para eso se hará otra serie de redacción en un sitio paralelo. Acordaros, por dar una pincelada de esto, de los libros registros, ¿ok? Que hablamos también en las primeras clases. Respecto al informe, porque vamos a atender a una cosa que nos dice el artículo 54.5, dice que hay que entregarlo al final del servicio. Bien. ¿Qué nos dice ese artículo? ¿Vale? Que tiene que estar a disposición de las autoridades policiales. Que cuando las actuaciones de inspección recaigan sobre los servicios de investigación privada, se tendrá especial cuidado en su ejecución
extremándose las cautelas en relación con las imágenes, sonidos o datos personales obtenidos que obren el expediente de investigación. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Que tenemos más que atender a lo que nos dice la Ley de Seguridad Privada en cuanto a datos, tenemos que atender a la propia ley de datos de carácter personal. ¿Ok? Los informes de investigación deben conservarse, pregunta de examen, al menos durante 3 años, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1599. ¿Por qué dejo la 1599 y no pongo las modificaciones? Pues muy sencillo, porque vais a ver cómo en muchos sitios casi siempre atienden, cuando no está modificado en redacción, porque muchas veces se modifican una serie de leyes y no modifican las leyes originales, porque en su redacción tenemos que saber cuál es la ley original, ¿vale? Es una ley orgánica de protección de datos, la 1599, que derivó en sucesivas modificaciones, 3/2018, y creo recordar que es la 7/2020. Las imágenes y sonidos grabados durante las investigaciones se destruyen a los 3 años después de su finalización, excepto, salvo que durante ese proceso se haya judicializado o haya una investigación o cualquier procedimiento sancionador, que en ese momento nos van a decir cómo tenemos que tenerlas bajo custodia y no se pueden destruir hasta que la autoridad judicial así lo dictamine. Bien. Las investigaciones tienen carácter reservado, lógicamente, daros cuenta que aquí no estamos leyendo nada raro que no hayáis leído anteriormente, ni que vayáis a ver en la propia ley orgánica de datos de carácter personal. Bien, y respecto a este supuesto de los órganos judiciales y policiales que hablábamos antes, dice que va a estar conforme al artículo 25, cuando veíamos cuáles eran las obligaciones generales de los despachos de detectives privados y sus sucursales. ¿Deber de reserva profesional? Bueno, esto ya más o menos, aunque no lo hemos visto en el tema, es algo que hoy estamos viendo como novedad. Bien, yo creo que ya lo hemos visto anteriormente en otros temas. Quizá en la 286 podemos hacer algo, ¿vale? Asimilar algo en cuanto a esta palabrilla de reserva profesional, que no es lo mismo, pero quizá nos da una pequeña orientación. Los detectives privados están obligados a guardar reservas sobre las investigaciones que realicen y no facilitar información, sobre todo respecto a terceros. Lógicamente, esa información sí se la vamos a dar, en el caso de los detectives, a quien nos haya contratado. Ahora sí, ¿podemos dársela a un tercero? Sí, pero solo mediante requerimiento judicial o solicitud policial. Esos son los terceros a los que se las podemos dar. A la policía, Guardia Civil o al juez, porque el juez, ¿qué es para nosotros, para las fuerzas y cuerpos de seguridad? Dios, ¿vale? Esos son dioses para nosotros y atendemos a todo requerimiento que nos pidan en el ámbito judicial. Para ese momento, poder acceder a las investigaciones que están llevando a cabo los detectives privados. Bien, medidas de seguridad privada, cosas muy facilitas, ¿bien? Porque antes de empezar a ver esto, vais a preguntaros o nos preguntáis y os respondéis rápido. ¿Qué son estos de las medidas de seguridad? ¿A quién van a dirigidas? Bueno, pues van a dirigirse a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, lo que veamos en el objeto de la ley, artículos principales de esta ley. ¿Con qué finalidad? Prevenir comisión de actos delictivos. ¿Ok? Esa es la finalidad que tiene como principal, para generar riesgos directos a terceros o a aquellas personas que son especialmente vulnerables, y van a determinarse aquellos establecimientos que están obligados. O sea, esto viene escrito de otra manera, pero son cosas que ya hemos hecho. Bien, el Ministerio del Interior, que vuelve a aparecer, o en su caso el órgano autonómico competente, podrá ordenar aquellas medidas de seguridad que reglamentariamente se establezca y todo aquello que se refleje, la finalidad preventiva, cuál va a ser la actividad a la que está dirigida, aquellos establecimientos o instalaciones, va a estar motivado, ¿vale? Va a estar motivado por parte de los anteriores. Cuando se considera necesaria la implantación de dichas medidas en organismos públicos, en sedes y delegaciones de empresa, pues de la misma manera hay un acuerdo con el órgano administrativo y va a dictar lo procedente para estos anteriores. Bien, y todo aquello en cuanto a sedes y delegaciones, como decíamos antes, están obligados a adoptar medidas de seguridad que establezcan reglamentariamente. Aquello que va vinculado a la operativa de seguridad en general y a los despachos de detectives en particular, como sus sucursales. La celebración de eventos y la apertura o funcionamiento de establecimientos, instalaciones y de empresas de seguridad y sus delegaciones, así como despachos de detectives y sucursales,
están condicionados a la efectiva implantación de estas medidas, que resultan obligatorias en cada caso. ¿Por qué he leído este párrafo? Porque digamos que es un pequeño resumen de todos los anteriores que hemos ido viendo. Bien, también, igual que hay obligación en ciertos establecimientos, despachos, etcétera, etcétera, de disponer medidas de seguridad, también se pueden eximir. ¿Ok? Igual que hay un derecho para una obligatoriedad, también pueden estar eximidos. Los titulares de los establecimientos serán los responsables de la adopción en el caso de que sean obligatorias de esas medidas de seguridad. ¿Ok? Lógicamente. Así como las propias empresas. Ahora bien, quedarán sometidos a lo establecido en esta ley los usuarios que sin estar obligados, ¿vale? Ojo, adopten medidas de seguridad, así como quienes adopten medidas de seguridad adicionales a las obligatorias. Es decir, tenemos dos opciones. Tenemos establecimientos, lugares, etcétera, etcétera, que son los obligados y que los titulares son los responsables, bien, acorde a la ley, a lo que establezca de manera reglamentaria. Ahora bien, si aquellos que tengan la obligatoriedad asumen una parte, digamos, secundaria o una adicional a la obligatoria, también quedan sometidos, ya sean medidas obligatorias o no. ¿Okay? Porque a lo mejor hay un establecimiento que no tiene la obligación, pero la quiere poner en el momento que se disponga, van a estar sometidos a la propia ley de seguridad privada respecto al uso de videocámaras sin dejar de lado la ley de protección de datos, lógicamente. Tipos de medidas. Bueno, esto ya es algo más facilillo. Vamos a ver que esto hay una pregunta casi obligatoria, porque yo creo que es algo que tenemos que saber. Es algo sencillo. Tipo de medidas de seguridad están las de seguridad física, bueno, pues aquellas que impiden o dificultan el acceso. Vemos aquí el típico volardo, una barrera física. Seguridad electrónica, bueno, pues dispositivos electrónicos. Estos tienen un plus porque no solamente es una medida de seguridad, sino que también pueden advertir o alertar de cuando se está produciendo un delito, por ejemplo, ¿vale? O una intrusión, un salto de valla, o etcétera, etcétera, ¿vale? Son los que controlan ese tipo de situaciones. Seguridad informática van a proteger, ojo, no lo confundáis con los anteriores, ¿vale? No lo confundáis con los de seguridad electrónica. Estos digamos que son un poco más especiales, son sistemas de información y comunicación, ¿vale? Es la protección de todo esto, ¿ok? Sobre todo va dispuesto, quizá también a lo mejor podríamos hablar de servidores, esa seguridad informática, porque muchos de los datos, mucha de la protección va luego no a la propia cámara, sino aquellos que seáis más duchos en el ámbito de la informática, en el ámbito de esta medida de seguridad, sabéis cómo tiene relación de una cámara en la calle Serrano, por ejemplo, tiene su propio servidor, quizá está en Villa de Vallecas, por deciros un ejemplo. ¿Okay? Seguridad organizativa son las que tienen que estar dirigidas a evitar o poner término a cualquier tipo de amenaza. Hay que programarlo, hay que planificarlo, hay que crear y ver, pues bueno, en un momento dado que para el efecto se disponga de un departamento de seguridad o aplicar un plan de seguridad que esté establecido como una de las funciones que vimos tanto del jefe o del director, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con aquellos anteriores. De seguridad personal, bueno, pues esto es fácil. Para prestar servicios distintos de los anteriores, ¿vale? Todo lo que no podamos encuadrar en los anteriores lo consideraremos de eh, seguridad personal. Bien, chicos, hasta aquí hemos visto título cuarto. Nos queda el título 5, ojo lo que digo ahora, para el opositor de Guardia Civil, ¿vale? Para los guardias civiles. No obstante, hay algo que tiene relación también para policías nacionales. Bien, este punto de inflexión quiero remarcar dos cosas. Lo primero es dejar claro cómo es el epígrafe de Guardia Civil, que nos piden hasta el título 5 inclusive. Bien, para el ámbito de Policía Nacional, digamos que siempre son un poco más o menos específicos, vamos a decirlo así, y nos piden un poco más general todo. Bien, vamos a ver cómo nos piden quizás hasta las medidas de seguridad. Esto de control administrativo que vemos y viene regulado en el artículo 53 es algo que no es nada raro, ¿vale? Dice que va a corresponder a las fuerzas y cuerpos de seguridad el ejercicio de las funciones de control de empresas, de despacho de detectives, servicios, en materia de seguridad privada, bueno, eso ya hemos visto.
También nos dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden requerir información relativa a las medidas provisionales, ¿vale? Esa que vamos a ver, bien reguladas en el artículo 55. Nos hablan también de las actividades, las actuaciones de control, si se detecta la posible comisión de una infracción administrativa. Y ojo, ¿por qué leo esto? Porque el problema de esta ley es que pensáis que se termina aquí, y no. Hay un título sexto, ¿vale? Y quiero que lo que tengáis claro, que no se os pide en pleno y que viene regulado, como digo, en el título 6, el régimen sancionador, ¿vale? Cuando nos habla de la posible comisión de una infracción administrativa, que sepáis que tenemos un título sexto en la ley 5/2014, que en ese régimen sancionador van a venir reguladas las infracciones leves, graves y muy graves. Que hasta ahora, para policías nacionales, nunca jamás han preguntado ninguna de ellas, porque aunque es algo más abierto vuestro epígrafe, no se han metido nunca en el régimen sancionador. Y para vosotros, guardias civiles, porque solo os piden hasta el título quinto, ya sabéis que la Guardia Civil es un poquito más cuadriculada, no se suele salir hasta ahora, nunca se ha salido de lo que os pide, así que no vamos a estudiar más que eso, ¿ok? Bien, no obstante, sería necesario que le echaréis un vistazo, ¿vale? En cuanto a las estaciones de inspección, que decíamos que van a correr a cargo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, van a establecer, o bueno, de manera anual, una inspección ordinaria para todo lo que hemos visto: empresas, despachos, servicios, establecimientos, centros de formación, estas medidas de seguridad que acabamos de ver, de manera ordinaria. Pero, ¿qué pasa si hay una denuncia? Pues se puede proceder a comprobarlo cuando corresponda, inclusive a incoar un procedimiento sancionador de esa materia que viene regulada en el título 6. Bien, todos los anteriores, empresas, despachos, personal, tienen que facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad el acceso a las instalaciones para poder investigar. Los despachos detectives nos tienen que dar acceso a ¿qué? Al libro registro, toda la información de los contratos de seguridad, de los informes de investigación, siempre que sea necesario. ¿Ok? Ahora, no por ser fuerzas y cuerpos de seguridad digamos que somos los dioses sobre seguridad privada, no. Tenemos una competencia que la desarrollamos acorde a la ley, ni más ni menos. Pero sí tiene que ver mucho cuando interactuamos en este aspecto a la hora de incoar una infracción, los principios, ¿vale? Injerencia mínima y proporcionalidad. Sobre todo, acorde a la legislación aplicable. Para mí sería una preguntilla. Injerencia mínima, sí, vamos a tener acceso a todo lo que hemos dicho, información, libros, registros, etcétera, etcétera, pero esa injerencia mínima es un principio que tenemos que tener presente, ¿vale? Y la proporcionalidad. Bien, cuando actuaciones de inspección eh, la llevemos con los despachos de detectives, vamos a tener especial cuidado, sobre todo con imágenes, sonidos, o dicho de otra manera, con los datos de carácter personal. Bien, porque viene aquí en esta ley y porque hay una ley orgánica que lo regula. Vuelvo a repetirlo. Las actuaciones se van a limitar a la comprobación de su existencia, existe o no, y sin entrar en su contenido, vamos a dar cuenta ¿a quién? Al juez. Ahora bien, hay un delito, seremos competentes para poder investigarlo de manera policial, ¿vale? Igual que está la investigación judicial, de manera policial. Cuando digo de manera policial, puede ser relativo al Cuerpo Nacional de Policía o por la Guardia Civil. Ya sabéis que la Guardia Civil, en este caso, en el caso de la Ley de Seguridad Privada, digamos que tenía más relación con los guardias rurales y sus especialidades y centros y cursos de formación relativos a este personal. ¿Ok? Pero también por el Cuerpo de Policía Autonómica competente siempre y cuando tenga asumida esa competencia. Cuando hay una investigación, cuando se da lugar a una infracción, ¿qué vamos a hacer? Extender un acta. ¿Vale? Hay infracción, se da cuenta la autoridad competente y se va a incoar una infracción. Bien, respecto a las medidas provisionales, bueno, ¿qué se puede hacer cuando exista una incoación o abrimos un procedimiento sancionador? Bueno, se puede llegar a ocupar o precintar un vehículo, armas, material, equipos prohibidos, los no homologados, ya sabéis que le hemos dado importancia a la homologación, ¿vale? Se puede llegar, así como los instrumentos que consideres que está o tenga relación con la infracción en supuesto de grave riesgo o peligro inminente para personas. Se puede suspender junto a la intervención u ocupación de medios e instrumentos de la misma manera que en el apartado anterior, que se estén empleando en aquellos servicios de seguridad que, bueno, que no tengan la garantía suficiente, que no esté acorde a la ley, que no tenga autorización o recreación responsable, o cuando se pueda causar daños, o el cese de actividades de los servicios de seguridad cuando se constante que están siendo prestados por empresas,
la CRA, las centrales de alarma de uso propio, despachos de detectives no autorizados o que no han presentado la declaración responsable. Esto lo vimos al principio del tema. Tiene una serie de obligaciones, inscribir de oficio en un registro autonómico nacional, etcétera, etcétera. Y decíamos que cuando no se cumplían los requisitos, se puede dar lugar a un cese. En este caso, entendemos que han empezado a operar y le falta estos requisitos, se puede llegar como medida provisional al cese de los mismos. Así como el cese de la actividad docente en materia de seguridad privada cuando hablemos de los centros de formación, ¿vale? Que los centros de formación, recordad que no hablamos de autorización, hablamos de declaración responsable o el profesorado no acreditado. Ojo, esto de los centros de formación tenían un par de cosillas, pero honestas. Saber diferenciar autorización de declaración responsable y profesor que tiene que estar habilitado o acreditado, que en este caso tiene que estar acreditado para poder habilitar a los demás. También, como medida provisionales, desconexión del sistema de alarma. Cuando se trate, eso sí, de establecimientos obligados a contar con esta medida, la desconexión, esta que en el caso que sea necesario por infracción tengamos que hacer, se va a suplir mediante el establecimiento de un servicio permanente de vigilancia. ¿Ok? Aquí sí, aquí hay una serie, digamos que vamos a poner una persona. La retirada de la tarjeta de identificación profesional, la TIP, aquel personal de seguridad, o acreditación del personal cuando resulten detenidos con D por su implicación en la comisión de hechos delictivos. Suspensión parcial o total de actividades de establecimientos que sean vulnerables y no tengan funcionamiento las medidas obligatorias de estas que hemos ido hablando, ¿vale? Estas medidas que hemos ido hablando anteriormente habrán de ser ratificadas, modificadas o revocadas en el plazo máximo de 15 días. Bien, creo, espero que no se me tiran con este plazo, ¿vale? No hemos visto muchos plazos en este tema, hay alguno por ahí, que son relativamente sencillos. Este que viene al final quizás costará un poco más respecto a las medidas provisionales. Bien, no obstante, con independencia y las responsabilidades penales o administrativas, porque cuando hablamos de infracciones, siempre con carácter general hablamos de ámbito administrativo, sin olvidar que puede existir el ámbito penal. Ojo con esto, ¿vale? Por eso en ciertas partes del tema hemos hablado de sentencias, ¿vale? Bien, pues con independencia de las responsabilidades penales o administrativas que tengan lugar, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes se harán cargo de las armas que se porten o utilicen ilegalmente, ¿vale? Sobre todo en el tema de armas atenderemos a la normativa de armas. Con esto, chicos, terminaríamos el tema 13, clase 8. Simplemente recordad dos cosas, ¿vale? Para terminar, volvemos a decir que en el título sexto viene recogido el tema del régimen sancionador, que no se pide concretamente a los guardias civiles. Para los policías nacionales, vuelvo a repetir, si echáis un vistazo al epígrafe, no lo piden como tal, aunque en Policía Nacional siempre es un poquito más abierto todo, hasta ahora no han preguntado nada. Y recordar que hay una modificación en este tema que no hemos visto hasta ahora y que la decimos ahora, que es el artículo 69. El artículo 69 viene en el título 6 y siguientes, que son esos artículos, y no es otra cosa que han añadido texto, porque este cambio viene motivado por la Ley de Protección de Datos, la modificación en la propia ley, en la 721 de 27 de marzo, ¿vale? Que bueno, tiene que ver con la videovigilancia. Reducen unos plazos de 30 a 15 días y solo por autorización judicial, como es lógico, se podrá disponer de más tiempo. Sin más, chicos, me despido. Terminamos tema de seguridad privada. Cualquier cosa, tenemos el correo. Nos vemos por el centro.